Buenas tardes a todos otra vez. Estamos en la charla número 55 y cambiamos completamente de tema. Acabo de explicar la última charla, de la 48 a la 54, estaba explicando todo lo referente a Pentecostés, el Pentecostés que hubo pagano, para paganos, ¿no? En la casa de Cornelio. Pues ahora nos vamos directamente a Antioquía. Y el texto dice, fundación de la iglesia de Antioquía. Entonces a mí me interesa que explicaros un poco lo que fue Antioquía en la época. Porque de la misma manera que para Pablo, Tarso fue una ciudad importante porque fue donde nació y le influyó el hecho de que naciera allí, estuvo allí hasta los 15 años. Entonces yo expliqué en un momento dado todas las características de Tarso. Aquí me interesa también que sepáis un poco, pues todo lo referente a Antioquía, porque era su segunda patria y es desde allí desde donde van a partir los viajes de él. Por tanto, como va a salir mucho la ciudad, quería daros una idea de lo que fue esa ciudad. Entonces, vamos a rezar primero y luego empezaré a explicaros. Recordad, por favor, recordad que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que cuando pinchéis pongáis el pulgar para arriba y que lo mandéis si sois tan amables a otras personas si consideráis que eso puede ser útil para otras personas también el escuchar esto. Y también pues todos los podcasts que podáis enviar, también enviadlos. Los que quieran escucharlo pueden escuchar a través de vídeo y si no, pues los podcasts, los 4 que hay. Bueno, poned la Sagrada Escritura en profundidad y os sale. Bien, pues vamos a rezar. Y sobre todo extendedlo, me haréis un favor y además evangelizaréis, como intento yo también, dentro de lo que puedo, ¿no? Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme, cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver. Capítulo 11, versículo 19. Lo que os decía. Dice, así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Me paro aquí, porque ya os he dado las razones por las cuales quiero hablar de Antioquía. A ver, Antioquía fue fundada en el siglo IV antes de Cristo, en la época de Alejandro Magno. Y ya era en esa época una ciudad grande, imaginad. Entonces, se supone que para la época de San Pablo debía haber 500.000 de personas viviendo en esa ciudad. O sea que, imaginadlo, vuelvo a decir imaginad, porque es que lo que era 500.000 de personas agrupadas allí, cuando en el mundo tampoco había tantísima gente. Era la tercera ciudad en importancia. La primera era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera era Antioquía. Antioquía estaba a 20 kilómetros, la construyeron a 20 kilómetros del mar, pero estaba a orillas del río Orantes. Esto es importante, lo digo porque es importante por el agua. Al haber un río, tenía mucha agua. Entonces era una ciudad, digamos que era como una ciudad entre dos mundos.
O sea, así como Tarso, Pablo vivía en Tarso, nació en Tarso, era importante para Asia Menor, eh, Antioquía fue importante para Mesopotamia y para Arabia. Entonces, esta ciudad, que estaba a 20 kilómetros, no, bueno, a 20 kilómetros del mar, quiero decir, tenía en el río Orantes había una isla, y en esa isla es donde se hizo el Palacio Real. Y el Palacio Real, en ese momento en que vivía Pablo, estaba ocupado por el representante de Roma en aquella provincia, en aquella zona. Entonces, por lo visto, era una ciudad que era una preciosidad, una cosa inimaginable, ¿eh? Porque había, fíjense, había una avenida grande, en la cual avenida había 3 vías, una avenida grande de 7 kilómetros que recorría toda la ciudad. Y al final estaba la estatua de Júpiter, una estatua enorme de Júpiter. Entonces, había 3 vías en esa vía grande. La central era para carros pesados. Y la de la derecha y la de la izquierda era pues para peatones, para jinetes, para carruajes elegantes. Imagínense, ¿eh? la, la, mm, la delicadeza, o sea, el pensamiento que ya tenía toda esta gente. En, en esta parte del mundo, ¿no? como, como había tanta agua, ya os digo, digamos, habían hecho baños públicos, habían hecho baños privados, aparte de todo lo que os he explicado. Había surtidores, había canales, había tuberías. Y a 10 kilómetros de allí, a 10 kilómetros, estaba lo que ellos llamaban Dafne, que debía ser como, pues, claro, debían irse y debían encontrar en ese lugar una especie de arboleda, lleno de una alameda, lleno una alameda de laureles, donde había jardines, surtidores, juegos de agua. Y había grutas, por ejemplo, para refrescarse en caso de calor. Hoy día no hay nada. Hoy día es un lugar que se llama Bet-el-Ma. Bet-el-Ma. Y está totalmente silencioso. Para que vean lo que son las cosas. Es como si dijéramos el Nueva York que hemos conocido personalmente o por fotos. 20 siglos más tarde no hay nada de lo que estamos viendo ahora. Son otro tipo de construcciones, no podemos imaginarlo. Pues eso es lo que ocurrió con Antioquía. La Antioquía actual no tiene nada que ver con la anterior. Y fijaos, era como el París de Oriente. Francia, París, capital Francia. Francia, la capital de Francia es París, ¿no? Yo decía que era el París de Oriente, en el sentido de que es curioso porque había un sistema de iluminación que cuando se ponía el sol era extraordinario. Es como si fuera ahora, diríamos. O sea, había un alumbrado que era extraordinario para la época. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en esa ciudad, las diferencias sociales eran enormes. O sea, 2 tercios, por lo menos, 2 tercios eran esclavos. Y el resto eran mercaderes, fabricantes, grandes propietarios, por ejemplo, y también gente que estaba empleada en la milicia y también en el gobierno. Entonces, ¿qué tipo de personas, o sea, qué razas había allí? Pues estaban los romanos, que eran muy soberbios, porque en ese momento eran los reyes del mundo. Estaban un grupo grande de griegos que estaban ya de vuelta de todo, en el sentido de, a ver, eran refinados, pero habían sido los reyes del mundo, como entonces en este momento eran los romanos, reyes del mundo conocido, me refiero, en el sentido de que dominaban el mundo conocido, pues hace 2 siglos. Entonces estaban bastante de vuelta del mundo y de la vida, y habían perdido la fe en sus dioses. También estaban sirios. Estos sirios vivían en arrabales separados y eran de carácter acomodaticio y eran más bien sumisos y eran, bueno, de clase baja. Y luego estaban los judíos. Y claro, los judíos había una gran cantidad de judíos en aquella zona porque habían emigrado y formaban toda una colonia.
y tenían una ventaja, que tenían podían hacer propaganda religiosa. Esto lo digo por lo siguiente, porque esta ciudad tuviera 500.000 habitantes en el momento de Pablo o tuviera 250, sería lo de menos, era como todas las ciudades actuales, exactamente igual. Es decir, había de todo. Había una gran amoralidad en una ciudad grande. O sea, había embaucadores, charlatanes, comediantes, bufones, brujos, sacerdotes fraudulentos, bailarinas, héroes de circo, héroes de teatro, por ejemplo, gladiadores. Había bacanales. Y lo que había también es un lujo loco, un lujo enorme. Entonces, la gente que tenía algo dentro, es decir, la gente que no era superficial, los que querían, los que pensaban en el más allá, los que se planteaban una vida más seria, una vida más, una vida más profunda, que todo aquel desbarajuste de gente que había en aquel momento allí, iba a los judíos. O sea, iba el sábado a la sinagoga. Porque os decía que había o sea, ellos tenían o sea, podían hacer propaganda de su religión, de que existía el único Dios. No estaba prohibido, lo podían hacer. Y además, claro, en la ciudad, lógicamente, pues conocían a mucha gente. Eran paganos, también probablemente clientes de ellos eran paganos, de manera que se movían entre gente pagana. Tendrían su colonia, pero en una ciudad grande conocían a mucha gente y probablemente muchos amigos de ellos eran también paganos. Claro, esto lo digo, ya lo explicaré más tarde, pero esto es interesante. Pero bueno, lo que quería deciros es que ahora sí que ya podemos entender mejor lo que pone el título. Fundación de la Iglesia en Antioquía. Y vuelvo a leer el capítulo 11, versículo 19. Dice, así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Me paro aquí. ¿Recordáis vosotros que siempre os digo lo mismo? Siempre os digo, ¿por qué no vais para atrás? ¿Recordáis que yo en el capítulo 8, versículo 1, que corresponde a la charla número 38, estamos en la 55, pues en la charla 38 yo os explico la muerte y la lapidación de Esteban? Recordad que Esteban era el primer mártir que los Hechos de los Apóstoles recoge, y por eso la Iglesia lo ha colocado el día siguiente de Navidad. Vamos a misa y celebramos el día de San Esteban, la lapidación de San Esteban, el martirio de San Esteban. Pues en el capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 1 y 4, lo voy a leer para recordároslo. Dice, aquel día, el día en que muere Esteban, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria, a excepción de los apóstoles. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Ahí quería llegar yo. Esto lo tenemos que juntar con lo que dice aquí. Capítulo 11, versículo 19. Así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice el texto, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Es decir, hubo un conjunto de gente, de judíos, que predicaron solamente a los judíos y otra gente que vino de la persecución que predicaban también a los paganos. Esta gente que, esta gente que se escapó de la persecución eran judíos helenistas. Eran judíos helenistas que se habían convertido al cristianismo. Y los judíos helenistas estaban en todas partes del Mediterráneo. A ver, eran gente más culta,
que la gente que vivía en Palestina. Como siempre os explico, sabían idiomas. Y normalmente pues eran artesanos, eran comerciantes. Y cuando se trasladan a Jerusalén, lo hacen pues porque finalmente piensan que van a volver al lugar de donde habían venido sus antepasados. Pero con la persecución deciden, como era una gente que se movía mucho, estaban fuera, en la cuenca del Mediterráneo, pero se movían de ciudad en ciudad, pues deciden que lo importante es que es escaparse, es ganarse, salvar la vida. Y entonces lo que hacen es trasladarse a Antioquía. Pero claro, la gente que se traslada, es lo que decía, es artesanos, comerciantes y gente, pues, que tenía, digamos, habilidad comercial. Eso es lo que quiero decir. Y con esta habilidad comercial que tenían y los idiomas que hablaban, esto les abrió las puertas en Antioquía. Y por esta razón pudieron empezar a evangelizar a judíos y por esta razón pudieron empezar a evangelizar a paganos. Teniendo en cuenta también lo que os decía, que no había tanta oposición en una ciudad grande, no había tanta oposición entre judíos y paganos como la había en Palestina. Porque era una ciudad, digamos, todo el mundo estaba mezclado, lo que explicaba antes, ¿no? Que a pesar de que hubiese una colonia, que estuviesen viviendo en una colonia los judíos, pues tenían amigos por todas partes. Y la prueba es que el domingo pues iba mucha gente pues a oír en la sinagoga cómo se leían los libros sagrados. Entonces, aquí hay una cosa importante también, aparte de esto, que debido a esto, es lo que os decía, que ahí en Antioquía es cuando hubo, digamos, eh, eso condujo, todo lo que os he explicado, condujo a que hubiese la primera iglesia mixta. Cuando digo mixta, quiere decir iglesia de judeo-cristianos y de pagano-cristianos. Eso es lo que quiero decir cuando digo que quiero que se trataba de una iglesia mixta. Ahora, todo esto es importante que entendáis que no hubo ninguna preparación especial para esto que ocurrió. Esto de que lapidasen a Esteban, hubiese una persecución y la gente se empezase a escapar. Esto no hubo ninguna, pero ninguna preparación, no hubo nada planificado, no hubo ninguna intención humana en que esto ocurriese. Esto lo que quiere decir es que aquí lo que vemos es que el Espíritu Santo actuó. O sea, vemos el soplo del Espíritu Santo. Y la consecuencia de decir esto es que nada es casualidad. No hubo nada que fuera casualidad. Nada en la vida actual es casualidad. Es que cuando estamos acostumbrados a decir, ay, mira, me he encontrado a una persona abajo en la calle y mira, hace tiempo que no lo veía, mira qué casualidad. Entraba yo y él salía. Pues hace 10 años que no lo veía, por ejemplo. Qué casualidad. Qué casualidad, mira, estaba yo, nos hemos ahorrado un accidente tremendo, porque estaba yo hablando, no, estaba yo escuchando la radio, estaba conduciendo con mi mujer, de repente mi mujer me dice una cosa, yo le giro para decirle algo, giro la cara para decirle algo, y en ese momento veo por el rabillo del ojo que un carro se me está viniendo. Y justo tengo el momento, consigo mover el volante, y gracias a esto me pasa justo por el lado. O sea, fíjate qué casualidad es que si no me llego a hablar en aquel momento con mi mujer, me coge el carro. Esto no es casualidad. Lo tomamos nosotros como casualidad, pero no es casualidad. El ángel de la guarda, el señor que consideraba que en ese momento en ese momento no había que tener este accidente, protección espiritual, en fin, llamadlo como queráis, pero el Espíritu Santo actúa. Entonces hay que mentalizarse, entender que lo que a nosotros nos parece casualidad no es tal. Eso es lo que quiero decir. Bien, pues avanzo un poco más. O sea, aquí decíamos que gente de Chipre y de Antioquía, dice, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, pero había gente también que decía, algunos chipriotas es gente de Chipre porque la isla de Chipre estaba al lado, y gente también de Cirenaica, cirenenses, dice, recordad que Cirene es una provincia romana, en esa época era una provincia romana, que es la actual Libia.
Y recordad también cuando el cireneo le ayuda a llevar la cruz a Jesús hasta llegar al Calvario. El cireneo es un señor que vivía en Cirene y que debía en ese momento estar en Jerusalén. Y venía de Cirene, de la provincia de Cirene, que es la actual Libia, que está en guerra civil en este momento. Para que sepáis, para que lo situéis, ¿no? Entonces, dice, continuamos con todo el texto, porque en este momento debemos estar más o menos pues, en el año 45 del siglo I. O sea, hará unos, puede hacer, pues quizá, pues eso, quizá 12 años de la muerte del Señor. Entonces, seguimos. No lo pone el texto, pero bueno, vamos a calcular más o menos eso. Entonces, vamos a seguir leyendo. Capítulo 11, versículo 22. Dice, la noticia de esto, es decir, la noticia de todo lo que os he explicado, de que resulta que en Antioquía había una iglesia floreciente, porque el texto lo dice, la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Claro, vosotros recordáis también de que yo estuve en la charla 39 hablando sobre el diácono Felipe. O sea, en la charla 39 yo hablaba también, esto corresponde al capítulo 8, al momento en que el Felipe, que es el diácono, no el apóstol Felipe, sino el diácono Felipe, se tiene que enfrentar con Simón el mago. Y esto es una aventura interesante también para escucharla, porque Simón el mago vivía en Samaria, y Samaria era una ciudad, como expliqué en otras charlas, que estaba paganizada, por lo cual el Señor entró poco y nadie, no se evangelizaba hasta que el diácono Felipe entra. Entonces, cuando entra y se enteran de que en Samaria hay grandes conversiones, la iglesia en Jerusalén, es decir, los apóstoles, deciden ir a Samaria a ver cómo se está evangelizando. Y nada menos ni nada más que van Pedro y Juan, Juan el evangelista y Pedro apóstol. Entonces ven cómo está el diácono Felipe evangelizando, ven que todo está de acuerdo y se vuelven a Jerusalén. Aquí pasó lo mismo. Debido al movimiento de caravanas, llega la noticia que en Antioquía cada vez hay más gente, en Antioquía, que ellos lo consideraban, ¿no? es que era una ciudad enorme, que en Antioquía cada vez había más judíos y más paganos que se estaban convirtiendo a Jesucristo. Y entonces los apóstoles piensan, vamos a ver si se está evangelizando bien, si se está extendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor dijo y lo que hizo y cómo lo hizo, si se está hablando bien de todo esto. Y es entonces cuando mandan una embajada al frente de la cual ponen a Bernabé. Entonces, lo dejamos aquí y veremos la semana que viene quién es Bernabé, porque seguramente no se acordarán, también hablo de Bernabé en otro capítulo. ¿Quién es Bernabé? ¿Cómo Bernabé llama a Pablo para que le ayude? ¿Cómo Pablo y Bernabé se van a Jerusalén debido a como delegados por esta iglesia mixta, pagano-cristiana y judío-cristiana? Y seguiremos hablando también de Pedro, probablemente. Pues les dejo y continuaremos la semana que viene. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.